En un contexto de cambios profundo, referido a la legislación laboral que impulsa el gobierno nacional de la mano de Javier Milei, se ha centrado en la Argentina el tema que tiene que ver con el trabajo. El debate está en el trabajo, en el modelo productivo, en los derechos, y bueno, para eso vamos a dialogar con usted, el doctor Osvaldo Torres, abogado especialista en Derecho Laboral y que tiene una vasta trayectoria en la provincia de Córdoba. Bueno, doctor, bienvenido a Ámbito Profesional, un gusto tener en nuestra pantalla. ¿Cómo está? Muy bien, no, el gusto es mío, por favor, es un placer estar en este programa nuevo que arranca, pero que tiene un gran futuro seguramente. Bueno, vamos a hablar de esta famosa reforma laboral que impulsa Javier Milei, donde se dice que se busca con esta reforma, por un lado, reducir la informalidad y por otro generar fuentes de trabajo. ¿Ya usted coincide en eso? ¿Cómo diagnostica esta reforma laboral que se viene? Bueno, lo primero que te tengo que decir, Gustavo, que la mayoría de las normas del proyecto, porque es apenas un proyecto y puede ser modificado, viola severamente lo que es el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que consagra los derechos laborales. ¿Por qué te digo esto? Si el objetivo de esta ley es reducir el trabajo informal, ha quedado absolutamente demostrado que este tipo de leyes, lejos de reducir lo que es la informalidad, la acrecientan. El gobierno, el 9 de julio del 2024, te voy a poner un ejemplo, dictó la ley Bases, y la ley Bases suprimió dos leyes fundamentales para lo que era el trabajo en negro, la 25323 y la 24013, que establecían severas multas para el empleador que tuviera trabajadores en negro. Es decir, hoy en día le ha dado la libertad a los empleadores de tener un trabajador en negro. Tanto es así que el trabajo informal, que rozaba el 32% en nuestro país, hoy ya estamos hablando de un 42 a un 45% del trabajo informal. ¿Por qué te digo esto? Porque si creen que sacar leyes represivas o sancionatorias para empleadores que tienen trabajadores en negro van a generar un trabajo formal, ocurre absolutamente todo lo contrario. En el gallinero, si al zorro lo dejas libre, se come las gallinas. Y es lo que pasa acá. Y la segunda, es decir, esto como metodología de enderezar lo que es el trabajo informal, primero que ya ha sido probado en otros países del mundo y es un fracaso. Y segundo, que quedó demostrado que cuando vos has sacado leyes sancionatorias para los empleadores por tener trabajadores en negro, no soluciona nada, sino que acrecienta el problema. El gobierno, a través de este proyecto, tiene peca de ingenuidad o de maldad, no sé, eso lo dirá la gente, claro, porque el trabajo, el derecho laboral no es un derecho entre pares, es decir, querer pretender hacerle creer a la gente que vos como trabajador tenés la misma fuerza de discusión que un empleador es directamente un absurdo. Bien. Bueno, ¿usted cree que estas leyes busca darle más libertad al empleador o bien busca reducir por ahí la independencia del trabajador, sobre todo en reclamar a sus derechos? No, absolutamente anula los derechos del trabajador. Mira, yo te voy a poner algunos ejemplos. Primera vulneración de la ley del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El despido en esta ley establece una cosa que es absolutamente desproporcionada, ¿no? Y absurda. Te van a pagar un mes por año trabajado como está ahora, pero para el cálculo indemnizatorio te toman el sueldo bruto, es decir, las horas extra, aguinaldo, todo premio te lo sacan, con lo cual la base sobre la cual te van a indemnizar es menor, favoreciendo al patrón y perjudicando al empleado. Después tiene otra cosa que es también muy divertida, ¿no? O muy triste, que habla de... perdón, y no te dije lo principal. Y quieren establecer un mecanismo a los fines de que vos te pagues tu indemnización con un fondo de cese laboral, así lo llama el proyecto. Es un fondo de cese laboral que lo que busca prácticamente es que te descuentan a vos, empleado, y le descuentan un poco al empleador para pagar tu indemnización, es decir, con lo cual vos solo te estás indemnizando.
Algo raro, difícil de entender en estos tiempos. No, es muy fácil de entender, lo que le quieren es sacar gastos a los empresarios. Estos sistemas no han funcionado en ningún lado, Gustavo, no han funcionado en ningún lado. Es decir, hoy leí un artículo de un amigo laboralista que decía algo muy ocurrente. En cambio de avanzar en el siglo XXI, estamos avanzando al siglo XIX. Estamos volviendo a una relación de pseudo-esclavitud del empleado. Fíjate lo que sigue. El empleador ya no se acaban las 8 horas, con lo cual vos tenías una previsibilidad. Vos sabés que trabajabas 8 horas, volvías a tu casa, comías, descansabas, estabas con tus hijos, hacías vida social, el otro día volvías a trabajar. No. Con este proyecto de ley, el empleador te puede decir, señor, usted trabaja 1 hora hoy y mañana puede trabajar 12 o 13. Es decir, y esas 4 horas o 5, bueno, va a un banco de horas que yo se la voy a retribuir con francos cuando a mí se me ocurra. ¿Ves alguna similitud esto con una esclavitud del siglo XIX? Sí, la verdad que queda a disposición de la voluntad del empleador, ¿no? Absolutamente. Algo que estaba totalmente alejado en estos tiempos, ¿no? Y en cuanto a la estabilidad laboral, ¿no? Algo que es muy importante sobre todo para los jóvenes y para también aquellos trabajadores que se tienen que trasladar a la grande distancia. Esta reforma laboral que se impulsa, ¿cómo la ve usted a este ítem tan importante que es la estabilidad laboral? Gustavo, si vos le das la posibilidad al empleador de despedirte y la indemnización que te tiene que pagar no sale de su bolsillo o sale en un pequeño porcentaje de su bolsillo, la estabilidad laboral se vuelve una caja de Pandora, es decir, no hay forma que haya estabilidad laboral. Si el empleador viene un día y no le gusta tu cara o no le gusta tu peinado, te despide, total tiene un fondo de cese laboral del cual saca el dinero que aportaste vos para despedirte. Pero no solo vulnera derechos individuales de los trabajadores, sino que vulnera derechos colectivos. Por ejemplo, los periodistas le anulan el estatuto del periodista. Es decir, el derecho de huelga es con autorización, el derecho de asamblea es con autorización. O sea, volvemos al siglo XIX, es la muerte del derecho laboral argentino hecho a favor de las grandes empresas que no tengan que pagar indemnización. La pregunta es, ¿pero no hay que modificar el sistema laboral? Y yo te digo, sí, hay una parte que hay que modificarla, pero hay otros mecanismos. Es decir, la gran queja de los empresarios es la litigiosidad laboral. La litigiosidad laboral en Argentina es muchísimo menor a otros países del mundo, de nuestro mismo nivel, superiores e inferiores. Entonces el problema no es la litigiosidad laboral. Pero también es cierto que no es lo mismo para una gran firma de gaseosa internacional despedir 3 empleados que para el kiosco Los Panchos despedir 3 empleados. Y creo que ahí es donde había que tocar. Darle la posibilidad a quien tiene una pyme o un pequeño comercio de generar algún mecanismo de indemnización laboral por el caso de despido que permita y que no afecte el funcionamiento económico del fondo de comercio. Pero esto es para todos. Esto es la vieja consigna de vos robaste, bueno, latigazos para todos. No, latigazos para el que robó. O sea, la vulneración de los derechos del trabajador es grosera. Así se han expedido grandes juristas, el doctor Toselli de Córdoba, por ejemplo, que es un autor absolutamente renombrado, te lo dice claramente, la flagrante violación a los derechos del trabajador con este proyecto de ley, que yo espero, por el bien de la gente que trabaja, que no sea aprobado. Doctor Torres, el rol de los sindicatos, ¿cómo quedan con estas nuevas leyes laborales que se impulsan en caso de ser aprobadas? Bueno, el proyecto intenta, vamos a decirlo así, que el aporte a los sindicatos sea absolutamente voluntario y, como te decía recién, le regula el derecho de huelga. Es decir, si una empresa de camiones no paga los sueldos y aparece el gremio de camioneros para tomar la fábrica, para presionar que el empleador abone los salarios, necesitan la autorización del Poder Ejecutivo para tomar una medida de acción directa, dándole las facultades de declarar ilegal, que vayan presos los dirigentes y
despedir a los trabajadores que adhieran a la medida. Era vulneración sistemática del derecho colectivo. Por eso te decía recién, no solo individual, sino colectivo. Buscando un objetivo que, como te lo dije hace un rato, no es el remedio idóneo para lograr lo que ellos quieren. Si ellos lo que pretendían es romper la informalidad laboral, hay un montón de mecanismos, ¿viste? Como dicen cuando nos juntamos con el amigo tomamos cerveza, ¿está todo inventado? Bueno, acá también está todo inventado. Hay un montón de mecanismos que no te los cuento porque es muy largo, pero hay un montón de mecanismos para controlar la informalidad laboral, sobre todo en las grandes empresas. Hoy en día prácticamente se está entrando en una informalidad, como te decía, que ronda los 44%, y si no es más, es porque hay determinadas actividades laborativas, como por ejemplo el transporte, que las provincias se encargan que el chofer esté en blanco, que la que vende boletos esté en blanco, y eso ha frenado un poco la informalidad. Si no hubiera sido hoy, calculan un estudio que podría rondar alrededor del 60%. Y ni qué hablar que este mecanismo que pretenden instalar mediante una ley, no solo que no genera trabajo, sino que el poco trabajo que puede llegar a generar es un trabajo absolutamente esclavo, con sueldos por debajo de lo que puede establecer un convenio colectivo de trabajo. La implementación de políticas públicas o la reforma de políticas públicas, en este caso como es lo que tiene que ver con la ley laboral, tiene que ver con lo político, tiene que ver con los sistemas de gobierno, tiene que ver con la democracia, y en Argentina tenemos antecedentes muy fuertes, hitos de gobiernos democráticos muy importantes o políticos, como bueno, el Estado de Bienestar que ha creado en su momento Hipólito Yrigoyen, el Estado de Justicia Social que ha creado Juan Domingo Perón. Con todo su antecedente e historia política, ¿le llama la atención este cambio tan importante que se sitúa en la antípoda de esas corrientes políticas o formas de gobierno a lo que está buscando Milei? Y Milei, en este caso, con el apoyo de un pueblo argentino que lo votó, ¿lo sorprende, lo preocupa? ¿Qué sensaciones o sentimientos le genera a usted como un especialista en derecho laboral? Las leyes laborales y las leyes en general son un reflejo de la evolución social, ¿no? Yo creo que si hoy en día hubieran querido poner una ley de matrimonio igualitario, la resistencia hubiese sido mucho mayor que en el momento que se dictó, y ni hablemos en la década de los 80 pretender una ley de matrimonio igualitario, porque las leyes terminan siendo el reflejo de la sociedad. A mí no me sorprende esto. Hoy en día hay a través de las redes toda una educación, me voy un poquito del tema jurídico, hay toda una educación donde las leyes en defensa de las mujeres parecen un horror, donde las leyes de defensa de minorías parecen un horror. Son movimientos sociales, intelectuales y políticos donde se producen oleadas. Estamos en una oleada con esta característica, entonces la ley no me asombra. Lo que a quienes les va a asombrar va a ser a aquellos que estén de acuerdo con esta ley y se den cuenta de que es un tiempo que los echan y que la indemnización la van a tener que pagar ellos, o que van a estar subempleados, o que les van a disponer que un día trabajen 13 horas y estar obligados a hacerlo. Cuando adviertan la pérdida de los derechos laborales, quizá ahí se den cuenta esta ley que muchos adhieren es nefasta para el pueblo trabajador. También es cierto que mucha gente, y no lo digo, por favor, no estoy emitiendo opiniones políticas, mucha gente vota un proyecto desconociendo cuál es el fondo del proyecto. A todos nos ha pasado. ¿Quién puede levantar la mano y decir yo nunca voté mal? Todos hemos votado mal, todos nos hemos equivocado. Lo que pasa es que los efectos de esta ley se van a notar en muy poco tiempo si es que es sancionada como pretende el Poder Ejecutivo. Perfecto, doctor Torres, muchas gracias por su mirada, por su opinión y por dedicarnos estos minutos a ámbito profesional. Por favor, un honor realmente. Gracias.